están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos. Estamos iniciando entrevista verdadera aquí en la red. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado de varias cosas, especialmente lo que tiene que ver con los anuncios de la presidenta por AFP, ya que el jefe de bancada de su partido, además es parte de la Comisión de Economía y ha estado en este tema desde hartos meses antes. Ya les vamos a contar. Se trata del diputado de la Democracia Cristiana, jefe de bancada, como decíamos, Fuad Chahín. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Muy buenas noches. Antes de entrar al tema de AFP, quiero entrar a lo que pasa en su partido, la Democracia Cristiana. ¿Usted cómo se sitúa? ¿Respalda o no respalda? O lo voy a poner así, ¿respalda o rechaza los dichos del exministro Jorge Burgos el fin de semana en el Mercurio cuando hablaba de que el país está descarrilado, ocupando esa figura, y que había que volver a enrielarlo? Mira, a mí me parece que se pasó a revoluciones Jorge Burgos, porque creo que efectivamente el país tiene problemas de conducción política, tenemos problemas de capacidad de generar crecimiento económico, hemos tenido problemas de gestión política para poder sacar adelante bien la reforma. Perdón, cuando dice problema de conducción política, ¿a qué se refiere exactamente? No, porque hemos tenido muchas veces falta de diálogo, de capacidad de ponernos de acuerdo, de conducir. Y como lo dije hace algún tiempo atrás, en algún momento se empezó a instalar esta lógica del sálvese quien pueda, digamos, dentro de la nueva mayoría, cada uno hace lo que quiere, lo que se le antoja, se pierde esa cohesión. ¿Usted ve que está poco la presidenta? Yo creo que... ¿Que ahí hay un problema de conducción? Yo creo que no solo un poco realmente la presidenta, sino que creo que y varios han reclamado. Yo, primera vez que soy parlamentario de gobierno, me tocó ser de oposición, pero me decía que antes había mucho más relación con la figura de la presidenta y que por lo tanto había como un ambiente distinto en el anterior gobierno. De repente falta claridad, falta más conversación, pero mira, son problemas políticos que yo creo que tienen que resolverse justamente con mejor gestión política y mejor gestión pública, hacer mejor las cosas. Pero decir que el país se descarriló me parece una exageración, sobre todo porque Jorge Burgos hasta hace 2 meses era el copiloto de la locomotora. Bueno, eso mismo le iba a comentar yo. Usted tiene claro que no es que el país se descarriló, sino que se nos descarriló, debería haber dicho, ¿no? Bueno, por eso creo que falta un poquito de autocrítica y creo que se le pasó la mano en eso. Yo estoy con lo que ha sostenido la presidenta del partido en esto. Yo creo que nosotros tenemos que contribuir a ser parte de la solución, porque creo que la responsabilidad de un partido de gobierno, nosotros somos un partido de gobierno, nos comprometimos ante el país de respaldar al gobierno de la presidenta Bachelet, es poder trabajar para poder mejorar la gestión de gobierno, para poder sacar adelante la tarea, para que podamos mejorar en la adhesión ciudadana, para que podamos enfrentar de mejor manera los desafíos que nos pone el país, los que enfrentamos en el programa de gobierno y también aquellos que han ido surgiendo con la contingencia. Esa es la responsabilidad, a mi juicio, de un partido de gobierno y su liderazgo, y no hablar como desde la galería, ¿no es cierto?, como si fuéramos espectadores. Nosotros somos protagonistas de esto. Perdón, ¿y fue desleal Jorge Burgos? Yo no hablaría de lealtad, porque yo creo que Jorge Burgos fue súper leal, en el sentido de que asumió una cartera pagando un montón de costos, muchas veces guardó silencio, pero ayudó no. a... Sí, no, pero yo creo que... Pero dentro perdón, diputado, a ver, era notorio, independiente que todo se haya contado, que algunas cosas se contaron extraoficialmente, que habían roces permanentes, y eso se dio a conocer y se hizo público, y muchas veces por el propio ministro del Interior, Jorge Burgos. Sí, y se mantuvo probablemente más allá de lo que él mismo hubiese querido en el cargo, justamente por un tema de lealtad y de responsabilidad. Justamente hacia eso voy yo. Yo creo que Jorge Burgos perfectamente, después de que ni siquiera le informan del viaje de la presidenta a la Araucanía, podría haberse ido. Yo creo que ganas no le faltaron. Sin embargo, por un tema de lealtad y de responsabilidad política, se quedó en el cargo y tuvo que aceptar ataques bien injustos, ¿no es cierto?, en materia, por ejemplo, de agenda corta antidelincuencia, etcétera, como si fuera una especie de gustito personal del ministro Burgos y no parte de la agenda de gobierno. Y aguantó bastantes ataques bien fuertes desde la propia nueva mayoría. Yo no le acusaría de lealtad, pero sí se sobregiró. Creo que fue poco prudente. Jorge Burgos, habitualmente una persona muy franca, pero prudente. Ahora, me sorprendió un poco su no solamente las declaraciones de Jorge Burgos le provocan un efecto y un daño dentro de la nueva mayoría, porque además apuntó al Partido Comunista en forma directa, diciendo que le ha hecho muy mal al país el PC a propósito de las reformas, lo que también me imagino que para una alianza donde está el Partido Comunista, o sea, es como desatar una pequeña bomba dentro, ¿no? Le voy a preguntar por eso, pero también hace daño a la misma Democracia Cristiana, porque después de sus declaraciones empiezan todos a tomar, varios a tomar partido. Hay algunos que se ponen detrás de Jorge Burgos diciendo que ellos piensan lo mismo. Hay otros que dicen, no, nosotros pensamos distinto. Hubo un roce, que además usted lo vivió ahí, el jefe de bancada, cuando iban a hacer un almuerzo con Jorge Burgos, había un desacuerdo y Jorge Burgos mejor dijo, mejor no voy. Entonces, ¿cuánto daño le provoca al partido también? No, yo creo que generó una tensión interna indudable, además innecesaria,
porque empieza a colocar temas que están fuera de los acuerdos del partido. Cuando dice, a mí me gustaría que fuera Lagos, o sea, el partido tomó una definición, llevar candidato presidencial. A mí me parece bien curioso, hoy día unos senadores aparecen proclamando a Jorge Burgos. A mí me parecía una buena carta Jorge Burgos, pero no hay... ¿Qué senadores son esos? Hoy día creo que aparecía Andrés Saldívar, Jorge Pizarro, otros más, propio Ignacio Walker. Pero a mí me pareció una buena carta Jorge Burgos. Yo siempre lo he defendido, pero no hay peor candidato que el que cree que otro es mejor candidato que él, digamos. Por eso yo creo que se autodescartó Jorge Burgos de alguna manera con esa entrevista, teniendo mucha capacidad, mucho talento, pero nos generó un problema político indudable. Además, mira, yo creo que tenemos diferencias con el Partido Comunista, las hemos tenido en el pasado, las tenemos ahora y las vamos a seguir teniendo, porque somos partidos distintos, que representamos cosas distintas, que nos pusimos de acuerdo en una agenda para tratar de apoyar el gobierno. A veces uno siente que ellos influyen más en el gobierno de lo que realmente representan. ¿Usted cree eso? ¿Que ellos influyen En más? algunos momentos sí. ¿En qué momento? Yo me pregunto, en algunos temas que uno dice, bueno, a ver, en materia educacional algunas cosas, uno lo que dice, mire, ¿quién tiene la responsabilidad? Yo soy, usted sabe, del sur, del campo. El campo, si no, la culpa la tiene el chancho, el que le da la frecho. Yo creo que aquí la tiene el que le da la frecho. O sea, en definitiva... ¿Sería quién? La culpa no es del Partido Comunista. Es que yo creo que en algún momento el gobierno le tuvo una especie de temor reverencial, digamos, a que estos nuevos socios, digamos, a que llegaban a esta nueva coalición, que era la nueva mayoría, pudieran sentirse incómodos con algunas decisiones. Entonces, al final, empezamos a bailar un poquito al ritmo de ellos, Y creo que eso pasó, y pasó también un poquito en el Parlamento, y por lo tanto, claramente que se sobredimensionó su peso, su rol, pero eso también dice mucha relación con los problemas nuestros, porque si la democracia cristiana no ha tenido la suficiente capacidad de influir en algunas cosas, hay que decirlo con mucha claridad, es porque no hemos sido capaces de tener una posición común en muchos temas. Y cuando la democracia cristiana está dividida con 2 o 3 opiniones en los temas más relevantes, entonces no nos quejemos de que no tenemos la capacidad de influir y de liderar que queremos. Por eso que, por ejemplo, en la bancada yo he hecho un esfuerzo y quiero valorar de que aquí se nos ha acompañado por parte de todos los diputados, en el sentido de que tenemos discusiones importantes, debatimos mucho al interior de la bancada, pero para afuera una sola posición. Y actuamos con unidad en la acción, porque creemos que es la única manera de influir, es la única manera de dar conducción. Y creo que en eso la DC en algunos momentos ha flaqueado. Y por eso que las declaraciones de Jorge Burgos, como las hizo, y además dónde la hizo, eso comparto lo que dice la presidenta del partido, Carolina Goich, porque si uno la hace en el Consejo Nacional, tenemos uno mañana, o en la Junta Nacional, es muy legítima, pero si previo a este Consejo Nacional se hace una entrevista por el Mercurio de esta naturaleza, lo que hace es que el debate político que tenemos que dar al interior es a través de los medios de comunicación, ya aparecemos con un partido dividido y eso nos debilita. Sí, nos parece como tan casual también que alguien elija las páginas de reportaje del Mercurio el día domingo para hacer esas declaraciones, ¿no? Y siguiendo esa misma línea, ¿cuánta casualidad hay, ocupando el mismo concepto, digamos, en que Jorge Burgos haya salido dando esta declaración y 2 semanas antes haya salido el expresidente Ricardo Lagos con declaraciones que van en una línea bastante similar? No son iguales, pero son similares. Por un lado dice, y voy a tomar solo los titulares, se puede leer la entrevista completa, pero la entrevista completa no es que haya un cambio de contexto, digamos, de lo que dice. El expresidente Lagos dice, por un lado, que esta es la peor crisis institucional y política que ha vivido Chile, dejando de lado el golpe militar, pero además dice que es una crisis que es insostenible un año y medio más, que es justo lo que le queda de periodo a la presidenta Bachelet, y que aparece como una declaración tan fuerte después de una serie de explicaciones, pero quedó esa impronta. Ahí hay un vaso comunicante, y usted mencionaba de alguna manera a Jorge Burgos instalándose detrás de Lagos. ¿Hay aquí algo más que tiene que ver con posicionar a lo mejor la figura del expresidente Lagos como presidenciable? Yo creo que estas cosas no son casuales, ¿no es cierto? Y cuando se empieza a generar una sensación de descarrilamiento, para ocupar el mismo lenguaje ferroviario, entonces lo que uno busca es alguien que pueda y poner orden, porque creo que esa es la imagen de Ricardo Lagos, y a mí me parece que es legítimo que algunos quieran estar detrás de Lagos. Lo importante es que podamos discutirlo en el partido, porque es ahí donde nosotros tenemos que tomar las definiciones políticas. A mí me parece que quienes creen de que Ricardo Lagos, que es un liderazgo importante, yo no voy a atacar a la figura de Lagos, por el contrario, voy a cuidar a todos los activos de la nueva mayoría, pero
yo considero que no es la medallita de oro que algunos creen. Si algunos piensan de que Ricardo Lagos es como una especie de animita que nos va a salvar y que tiene un apoyo impresionante, eso no es tan así. Yo creo que efectivamente la figura de Ricardo Lagos es muy importante, muy valorada por algunos sectores, pero también es objeto de críticas muy fuertes de otros. Y yo creo, a mis 39 años además, es que si nosotros no tenemos capacidad además de ofrecer no solo proyectos de futuro desde el punto de vista de propuestas que se hagan cargo de los problemas del Chile del siglo XXI, sino que además liderazgos de futuro desde la centroizquierda, estamos condenados al fracaso en el futuro. Mire, en la elección del 2009, ¿no es cierto?, llevamos a Frei. En la elección del 2000... ya me cambié, parece. Llevamos a Frei y perdimos, ¿no es cierto? Después, pues se nos fue el 2009, fue el 2000. Después llevamos a Bachelet y ahora queremos llegar a Lagos. ¿Ya? O sea, las últimas 3 elecciones hemos llevado al presidente de la República. ¿Ya? Eso tiene un síntoma. Eso claro, el 2009 a Frei, el 2013 sí. A Bachelet y el 2017 quieren llevar a Lagos. Ahí estaba confundido tanto. No, pero estaba bien el 2009. 2009, 2013 y 2017. Yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, no puede ser que las últimas 3 cartas presidenciales que se pretenden instalar sean expresidentes de la República. Yo creo que nosotros tenemos que tener capacidad de liderar y creo que es bueno para la democracia, para el país, abrir el menú. Antes era más difícil, porque como teníamos sistema electoral, si el candidato A del pacto tenía un candidato presidencial 10 puntos más arriba que el candidato B, oye, era terrible, porque el impacto que eso tenía en la elegibilidad, como se elegía habitualmente uno por pacto, era tremendo. Entonces, claro, había que llegar a acuerdo con un candidato único sí o sí, y lo eligiéramos en primarias, como sea. Pero eso desapareció. Hoy día van a haber muchos candidatos al Parlamento y el mismo argumento que utilizamos para decir no al binominal, decir que vayan muchos candidatos, que la gente tenga posibilidades reales de elegir y que no sea la preselección que se hace en las cúpulas de los partidos lo más importante, que es la nominación. ¿Para qué? Para que exista auténtica democracia. Bueno, ¿por qué no podemos decir lo mismo para la presidencial? Que se puedan ampliar las posibilidades de opción de los ciudadanos y que en la primera vuelta lleguen distintas cartas y que sean los ciudadanos los que elijan quién de alguna manera les gusta más y que el que saque más votos de cada bloque, de la derecha o de la centroizquierda, sea el que pasa a segunda vuelta. Diputado, lo quiero llevar a otro tema ahora y que tiene que ver con las propuestas de la presidenta para meter mano al sistema de pensiones, pese a que no estaba en los cálculos de nadie que tenía que volcarse el gobierno a esto. Yo quiero destacar que efectivamente, es que el diputado lo decía antes, ustedes como bancada, usted específicamente le había pedido el 11 de abril, pues lo estuve checando, el 11 de abril de este año, antes del 21 de mayo, en el momento que se estaba formulando el discurso del 21 de mayo, que se tomara el tema de pensiones y que se sacara del cajón todo lo que decía la Comisión Bravo, las conclusiones de la Comisión Bravo, que es la comisión que vino a estudiar el sistema de pensiones y hacer propuestas. Dicho eso, le quiero preguntar por una mirada general. ¿Qué le parecen las propuestas que hizo la presidenta Bachelet anoche y algo del aterrizaje que hicieron los ministros hoy día, que no fue tanto tampoco? Lo primero es que a nosotros no nos sorprende lo que ha pasado, porque estamos en el terreno y nos damos cuenta que era un tema absolutamente sensible. O sea, cuando uno dice 92,6% de quienes se pensionen por el sistema AFP, descontando el tema de las Fuerzas Armadas y de Orden, va a tener pensiones inferiores a los 157.000 pesos mensuales. Entonces, lo que dijimos aquí, hay un crimen social. Y esto es una bomba de tiempo que va a estallar. Y quisimos adelantarnos. Y hablamos con todo el mundo, hablamos con el ministro de Hacienda, hablamos con el ministro del Interior, hablamos esa oportunidad. Y hablamos con la presidenta. Si nos reunimos con la presidenta y le entregamos 32 propuestas para hacernos cargo del tema de pensiones, y le dijimos, tomando algunas bases de la Comisión Bravo y otras más, esta es una prioridad 1, 2 y 3. Hay que hacerse cargo porque si no, esto es una bomba de tiempo, hay un estallido social respecto a eso. ¿Qué es lo que nos dijo la presidenta? Nos dijo, mira, la verdad es que yo conozco que este tema, sé que en realidad es súper duro, difícil, pero en realidad yo di por cerrada la obra gruesa. Ya, vamos a ver qué cambios podemos hacer, déjenos estudiar, estaba el tema de la AFP estatal. Pero margen de maniobra no había. Pero no había, justo había estado ese cónclave hace poco tiempo y lo que nosotros dijimos en ese momento, a la obra gruesa le falta un pilar, que es el tema de pensión, el pilar de la reforma previsional. Lo dijimos con esas palabras en ese momento porque sabíamos lo que se venía. Bueno, después yo creo que además gatillado por las superpensiones de Miriam Obrate, sí, ¿no es claro, cierto? Por el tema de las tablas de mortalidad que bajaban las pensiones. Bueno, fue la tormenta perfecta para que se generara la marcha, ¿no es cierto?, hace 3 semanas atrás, estuvimos ahí nosotros también. Pero es bueno lo que se presenta. Mire, yo no conozco todavía el aterrizaje concreto, pero va en la línea correcta. Primero, ¿por qué va en la línea correcta? Porque
este sistema absolutamente individualista de capitalización individual, donde tiene solamente un pilar solidario muy delgadito, hoy día se pretende engrosar ese pilar solidario y generar un pilar solidario colectivo para poder mejorar las pensiones, y por lo tanto se incorpora el principio de la solidaridad en este sistema con mucha fuerza. Ahora, en una parte pequeña, porque el 10% que todavía cotizamos va a seguir en manos de la AFP y con reglas bastante parecidas a las de hoy día. O sea, no hay un cambio fundamental a que el grueso de la pensión sea de capitalización individual, que es uno de los ripios grandes, por no decir que es uno de los temas grandes que tiene de problema en el sistema. Toda la razón, pero mira, el 5% de cotización del empleador que incorpora ahora, entonces tiene aporte tripartito, trabajador, Estado y empleador. De aquí a 10 años. Ese 5%, de aquí a 10 años. Pero va a partir ahora, gradualmente. Pero ese porcentaje va a ser de reparto. Va a ser un sistema, se incorpora el sistema de reparto, porque esta cotización de cargo del empleador de los trabajadores activos van a ir a financiar el aumento de pensiones de los trabajadores pasivos. Eso es un elemento de reparto. Por lo tanto, a mí me parece que... Un elemento pequeño, diputado, reparto. Pero un elemento bien significativo. Si es que uno calcula el 5%, estamos hablando del 50% de la cotización que hoy día tiene el trabajador. Porque hoy día se cotiza el 10% del trabajador, va a llegar al 15%. ¿No es cierto? De ese 15%, 5% va a ir a un sistema solidario de reparto. Y por lo tanto, y además se va a engrosar el pilar solidario, y por lo tanto a mí me parece que incorporar elementos de solidaridad, ciertos elementos de reparto, pasa a ser de aporte tripartito, pasa a ser un sistema mixto, y además que se cambia también mucho la regulación para poder evitar los conflictos de interés, la opacidad, los cobros de las comisiones, conversando de eso mismo, pero le quiero dejar una pregunta planteada siempre en relación a lo mismo. A esta hora, porque estaba llamado a las 9 de la noche, no sé si continúa, pero se estaba llamado un cacerolazo justamente esta noche por el tema de pensiones. De hecho, hay incidentes en algunas zonas de la capital porque se juntaban en ciertos sectores los vecinos o la gente que está en contra de la AFP con varios para cacerolear. A propósito de eso mismo, hoy día hubo cacerolazo y parece que hubo cacerolazo, ahí veremos cuál fue el impacto, no lo tengo todavía, lo voy a chequear a propósito que vamos a hacer una pausa, pero... ¿cuánto de lo que anunció la presidenta puede venir a responder el llamado grande de las marchas, de las movilizaciones? Hay una próxima el 21 de agosto que llamaba No Más AFP. Pero no me contesta ahora, diputado. Vamos a hacer una pausa aquí en Entrevista Verdadera y volvemos. Estábamos mostrando imágenes de lo que pasa en el centro. Estaba tratando la cámara de ver algún caceroleo. No, estamos viendo lo que pasa en el centro de Santiago. Hay información del llamado a este cacerolazo que hizo No Más AFP junto con los indignados, que son los que llamaron a la movilización. No hay tanto detalle todavía en los portales de qué pasó, pero sí dice que la presidenta Bachelet inicia mañana jueves la ronda con los partidos políticos para avanzar en lo que ella llama este acuerdo nacional por el tema de pensiones. Pero volvamos a la pregunta que quedó planteada antes de la pausa, diputado. Estamos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Diputado, cuando las personas siguen reaccionando, porque aquí lo que se pide, el llamado es No Más AFP, con esa figura de cambiar el foco de lo que es una vía individual por algo colectivo o un sistema realmente de seguridad social, estos anuncios pueden venir a calmar a la población, lo voy a poner de esa manera. Yo creo que, insisto, van en el sentido correcto, pero si uno piensa en el largo plazo, uno lo que quisiera es poder tener dos sistemas que puedan funcionar en paralelo. El sistema de AFP con todos estos cambios y otros que a mí me parece que hay que incorporar también, te lo puedo detallar después, y tener un sistema público, solidario, ¿no es cierto?, que también se vaya nutriendo con aportes tripartitos, pero totalmente solidario, eliminando el concepto de capitalización individual, y que la gente pueda optar y que pueda salirse de la AFP y este sistema público, porque es la única manera. Eliminar eso es imposible, porque como las condiciones son de cada uno, ya sería expropiatorio. Si es que hay mucha gente que probablemente quiera quedarse en el sistema de AFP con estos cambios, y tú no los puedes obligar a este otro sistema, porque sería expropiatorio. Entonces lo que tú tienes que hacer es crear dos sistemas que puedan convivir y que la gente tenga la libertad de poder cambiarse. ¿Y hay posibilidad de agregarle competencia al sistema? Porque está bien, si uno piensa en los sistemas mixtos que combinan un sistema de reparto intrageneracional con ese apoyo y un sistema solidario con un sistema privado, hoy día está sujeto, amarrado solamente a las AFP, que además hacen un negocio extraordinario con esas lucas, porque digamos la rentabilidad de las AFP como unidad de negocios, por llamarlo así,
son realmente increíbles, que no las tiene que es un nadie. sistema de AFP con compañía de seguro, la renta vitalicia, etcétera, Exactamente, pero compañía de seguro. ¿y se puede abrir a una competencia mayor? Yo creo que hay que generar más competencias, eso es parte de las propuestas que se ha hecho. Ahí también está la AFP estatal, yo creo que hay que competir no solo entre actores que hagan lo mismo, sino que hay que competir entre sistemas distintos, entre un sistema de AFP corregido, ¿no es cierto?, y ahora, un sistema ¿no es lo que público solidario. No lo planteó, pero creo que esa es una de las cosas que nosotros estamos pensando que, como democracia cristiana, porque estamos pensando en cómo fortalecemos un verdadero sistema de seguridad social que no se puede pensar para los próximos 5 años. Tenemos que tomar decisiones para subir las pensiones ahora, porque la gente que está tocando la cacerola quiere que subamos las pensiones ahora, no en 40 años más. Están jubilando. ¿No es cierto? Y creo que entonces tenemos que tener luces altas y luces bajas. Tenemos que tener medidas que nos permitan subir las pensiones ahora, y creo que en esa línea van bien orientadas, digamos, algunas de las propuestas de la presidenta Bachelet, y cómo también podemos crear un verdadero sistema de seguridad social que permita libertad pensando en los próximos años y que en el largo plazo nos permita efectivamente tener una verdadera capacidad de elegir entre un sistema público solidario o un sistema yo sigo lo privado. Que está diciendo, ahora, los anuncios, la verdad, es que lo que hacen es fortalecer, con cambios, pero fortalecer el sistema que ya tenemos, que es el de capitalización individual. Por eso uno se lo transforma en uno mixto. Con distancia. ¿Por qué lo transforma en uno mixto? Porque genera un pilar solidario colectivo, ¿ya?, que tiene un elemento de reparto. A mí me gustaría que fuera más mixto todavía. Hoy día lo conversábamos con Guillermo Larraín, ¿ya? No era el único que lo ha planteado, lo planteó Álvaro Gallego, lo ha planteado también Solange Bernstein, que dice, mira, ¿por qué, y esto genera un impacto inmediato, por qué no dividimos la edad de jubilar? La tercera edad, que hasta la expectativa de vida del INE, y que hasta ahí se calcule con la cotización individual y con el pilar solidario también. Eso significa achicar 15 años al tiro, ¿ya? El cálculo de la pensión, eso te lo aumenta inmediatamente. O sea, mañana, digamos, aprobado esto, al día siguiente se hace recálculo al mes siguiente y te aumenta la pensión de inmediato, y te aumenta mucho. ¿Por qué? Porque ya no se hace a través de las tablas de mortalidad, sino que expectativa de vida del INE. Y eso se financia, o sea, la primera parte de tu jubilación, la tercera edad, con tus ahorros. Porque también es bueno estimular el ahorro. Y la sobrevida de eso, ¿ya?, todo lo que la gente viva más allá de la expectativa de vida que tiene el INE, se financie con un sistema de reparto, con la cotización del empleador, ¿no es cierto?, y si es que faltan recursos, con recursos públicos, y que por lo tanto tengamos una tercera edad que se financie con la vía del ahorro y una cuarta edad que se financie con un sistema de reparto. Eso como para hacerlo esto es ahora, un sistema, esto es inmediato, es un sistema mixto, solidario, ¿no es cierto?, que en definitiva te genera un impacto ahora y que se nutre con fuente de financiamiento tripartita. A mí me parece que esa también es una muy buena alternativa y que es un cambio bien significativo del sistema. Hay varias iniciativas que están dando vueltas súper interesantes que uno las pueda ir conociendo, porque uno abre los ojos de lo que pasa en otros países realmente con los sistemas. Pero la pregunta acá tiene que ver con el que digo yo funciona en Suecia. Claro, eso en Suecia, el sistema uruguayo, que lo hemos destacado aquí también, se puede encontrar con hartos antecedentes, que es bien interesante también y que hace una mezcla, también es un sistema mixto. Pero aterrizando, yendo como a la previa de todo esto, la presidenta cuando termina, y de hecho esa es su intención mañana, iniciar una conversación, un círculo con todos los partidos políticos, con los sectores sociales, en fin, la presidenta llama a un gran acuerdo nacional, le pone ese rótulo. ¿Por qué? Porque meterse en el sistema de pensiones es meterse en el poder directo de Chile. Ahí está toda la alimentación de lucas a los grandes grupos económicos, está todo el poder político, que significa tener la plata en la mano. Entonces, aquí nadie va a querer perder privilegios, y por eso es que resulta como está encadenado el sistema, resulta tan complejo meterle mano. Yo ya escuchaba y leía en realidad las declaraciones que hace el presidente de la Asociación de AFPs, que no solamente dice y advierte, dice, ojo con lo que se vaya a implementar porque puede terminar perjudicando las pensiones y que sean más bajas. Le preguntan por qué, y él dice, no voy a entrar en esos detalles, pero solo pongo la advertencia. Entonces, ya sabemos un poco para dónde va a ir, para dónde va a caminar los juegos políticos de este sistema. Hay posibilidades reales, y aquí le pregunto por lo que conocemos ya, si aquí ya el país como que abrió los ojos respecto a esto. ¿Hay posibilidades reales de un acuerdo nacional para meterle más mano al sistema, por lo que yo le digo, el gran poder económico que está en pocas manos y que significa este pozo de plata de todos los chilenos, y el poder político que trae? Bueno, yo creo que efectivamente uno de los grandes problemas que tenemos para hacer todos los cambios en Chile es la concentración del poder económico. Yo creo que, y para qué decir, digamos, el poder que tiene la AFP. A mí me ha tocado la pelea por las fusiones con las AFP truchas, Cuprum Argentum y Provida Acquisition, y me ha tocado ver, digamos, la presión y cómo a través de los medios de comunicación manipulan, y cómo, cuando uno hace algo no lo publican, y las defensas de los abogados lo ponen en 2 páginas en el principal diario. O sea, una cosa brutal. Pero bueno,
Así es, y hay un poder importantísimo. Ahora, ¿por qué se requiere un acuerdo? Por dos razones. Porque primero, esto son normas de quórum, ¿verdad? Y por lo tanto requerimos tener los votos para poder aprobarlo, ¿verdad? Nosotros creemos que esto tiene que ser... ¿El cambio significa, tiene quórum, sí, quórum alto? Varias de estas normas son normas de quórum calificado, entonces por lo tanto son quórum alto, vamos a requerir efectivamente de una base de acuerdo. Pero yo creo que quienes creen que bloquear una reforma importante al sistema de pensiones, ¿ya?, puede traerle rédito a quienes manejan el poder económico en nuestro país, se equivocan rotundamente. Se equivocan rotundamente porque aquí este tema es tan grosero, es tan abusivo, que si no lo modificamos en serio, la verdad es que tenemos un problema de gobernabilidad en ciernes. Pero se ha mantenido por hartos años, diputados, sin que se le pueda hacer nada de ello. ¿Sabes por qué? Porque este sistema, recordemos que recién está empezando a generar sus frutos, porque la mayoría de la gente que ha jubilado en el intertanto tenía parte importante de su ahorro en el sistema antiguo, tuvieron bonos de reconocimiento, los bonos de reconocimiento le ayudaron bastante y por lo tanto todavía ni siquiera termina el ciclo de personas que partieron su vida laboral cotizando en AFP y que se están jubilando ahora. Los ciclos de los sistemas provisionales son muy largos y por lo tanto recién ahora, en los últimos años, estamos viendo los reales efectos devastadores que ha tenido este sistema de AFP como lo conocemos ahora. Y por lo tanto, yo creo que todas estas personas tienen que entender que esto lo que hace es generar un problema de estabilidad social, que genera inestabilidad política, y eso genera también problemas para retomar la senda del crecimiento económico. Y por lo tanto, creo que aquí cualquier persona responsable tiene que entender que tenemos que meterle mano en serio a este tema, pensando en los jubilados de Chile, pero también pensando en el país. Aquí es el país el que está en juego. Veremos qué pasa. Diputado Forchain, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Vamos nosotros a un resumen de noticias.